Shabbat Shalom Umeboraj, Javerim Bejaverot. Pues estamos llegando a la conclusión de esta semana, la semana de Bashelach. Y llegando a este Shabbat quisiera compartirles e invitarlos a que veamos la escena completa. Y esta escena y esta situación tiene, tiene su magnitud desde Parashat Toldot, Vayetze y Vaishlach. Eh, una trilogía en la que vemos la evolución de Jacob Avinu y todas sus peripecias, todas sus aventuras, todas sus dinámicas que nos invitan precisamente a, a no ver todo esto como relatos aislados, ¿no? Sino como finalmente la resolución de esta trilogía, de lo que ha vivido Jacob y lo que a final de cuentas nos está enseñando a nosotros de cómo funciona todo este asunto de la vida, sobre todo cuando estamos formando un propósito, formando un para qué. Eh, Desde Todot, Vayetze y Vaishlach. La Torah no nos narra biografías o meras historias para, para tener un esquema teológico o para tener un entretenimiento. No, no. O sea, lo que la Torah nos presenta son prácticamente estudios de caso. Eh, Torah es enseñanza. Es decir, todas estas historias son para enseñarnos y comprender mejor el funcionamiento de los acontecimientos de la vida. Eh, Basándonos en el principio del Ramban Nachmanides de Maase Abot Siman Le Labanim, las acciones de los padres son un código para los hijos, analicemos la vida de Jacob como un proceso de tikkun, de rectificación, que sigue leyes precisas de causa y efecto. Todo sistema comienza con una condición inicial. En Toldot, en Parashat Toldot, analizamos la naturaleza operativa de Jacob desde su raíz etimológica. Su nombre deriva de la palabra Ekeb o Akeb, que es talón. Y esta raíz comparte etimología con Akob, que es una superficie curva, torcida o irregular. También puede tener la definición de tramposo. El Naví, el profeta Jeremías, utiliza este término para describir la complejidad de la psicología humana. En 17.9, en Jeremías 17.9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jacob, engañoso. En esta fase, la metodología de Jacob para interactuar con la realidad es la no linealidad. Su hipótesis operativa es que para obtener la misión, es decir, la veraja, es necesario manipular el sistema. Ante la fuerza bruta de Sab, utiliza la simetría, la asimetría de información, como vemos en Bereshit 25, 31 al 33. Y ante la ceguera de Itzhak, utiliza el disfraz material, como vemos en Bereshit 27, 15 al 16. Jacob intenta crear un sistema cerrado donde él controla el resultado mediante atajos. Sin embargo, la física nos enseña
que no se puede engañar a la entropía indefinidamente. Rashi señala la falla del sistema citando a Esab, que le dice a Jacob, que le dice cuando grita por la trampa que le hace Jacob en la verajá. No se llama él Jacob, me ha yakbeni, es decir, me ha metido una zancadilla, o me ha rodeado, o ha hecho trampa conmigo. 2 veces, refiriéndose a la primogenitura y a la verajá. Esto es Bereshit 27:36. Y este resultado pues es inestable. Es decir, Jacob obtiene la verdad, la verajá, el emet, pero vistiéndose de mentira. Y esta es una disonancia cognitiva, porque crea una tensión que el mismo sistema debe corregir expulsándolo de su equilibrio, es decir, de Beersheba. Para rectificar esta situación, el sistema somete al sujeto, Jacob, a una presión inversa. Jacob es enviado a Harán, a la casa de Labán. Aquí opera, y aquí podemos ver algo muy interesante relacionado con la tercera ley de Newton, que dice: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. En el lenguaje de nuestros Jajamín, en Talmud, Masejet Sotá, folio Shove, nos dice que esto es medida por medida. Midá keneget midá. El universo aquí le plantea, el universo entendido como las circunstancias, los hechos concretos, le retroalimentan a Jacob y le devuelven una distorsión. ¿Cómo es esto? En la fuente midrashica, en el Midrash Tanjuma, Vayetze 11, relata el diálogo de la mañana siguiente de la boda, cuando Jacob descubre que Labán le dio a Lea en lugar de Rachel. El Midrash rescata un diálogo que no está en la Torah, sino que en la tradición oral que rescata el Midrash se encuentra ese diálogo. Cuando Jacob se da cuenta que es Lea y no es Rachel, Jacob, enojado, le dice a Lea: hija de embustero, ¿por qué me engañaste? Lea le responde: ¿y tú no eres hijo de un embustero? Cuando tu padre te llamó Esab, ¿tú no respondiste: aquí estoy? Tú cambiaste a un hermano por otro. Yo cambié a una hermana por otra. En Vayetze, Jacob entra en un bucle, porque Labán manipula su salario 10 veces. Esta presión externa, que es extrema, es funcional, porque para sobrevivir en un entorno de engaño, de un engaño saturado, Jacob ya no puede ser más engañador, porque Labán es maestro del engaño, y Jacob no puede con eso. Jacob tiene que modificar su estrategia, y modificar no nada más su estrategia, su conducta, y debe volverse radicalmente honesto y trabajador para romper precisamente ese ciclo. La presión del entorno refina su método y refina, por lo tanto, su conducta. Finalmente, en Vaishlach, en esta semana, esta tercera fase no es nada más no solo un retorno al inicio, ¿no? Sino que surge una propiedad nueva que no había antes. Y todo esto a través de la lucha nocturna en el vado de Yabok, en Bereshit 32:25, que es el evento climático.
El Zohar identifica a esta entidad con la que lucha Jacob como Samael o el Satán a través de un juego de gematria en los cuales la diferencia entre Israel y Jacob da como resultado numéricamente el nombre de Satán, porque representa precisamente la obstrucción, el oponente. Al amanecer, el cambio de nombre es el resultado finalmente de todo el experimento de vida que está teniendo Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Bereshit 32:29. El nombre Israel, dentro de los muchos significados que contiene la raíz en la Yud, Shin y Resh, y Yashar, que significa recto, directo, que sabemos que es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Qué nos dice esto aquí? Que el sistema se ha rectificado geométricamente. Ha pasado de Jacob, curvo, a Yashar, recto. Ya no está dándole vueltas al asunto. Ya va directo al asunto para resolver. Por eso Jacob ya no va a necesitar disfraces. Se enfrenta a Esab y al mundo de frente. ¿Cómo llama el lugar ahí? Peniel. Porque he visto cara a cara a Dios y he sobrevivido. ¿Pero qué quiere decir esto también? Panim el panim. Ver las cosas de frente. Ya no oculto. Ya no sacándole la vuelta. El pasú clave que sella toda esta trilogía es y llegó Jacob intacto, pero la palabra que utiliza ahí es shalem, que quiere decir completo, a la ciudad de Shechem, en Bereshit 33:18. Jajamín en Masejet Shabbat 33b define precisamente a Shalem como una completud triple, que es Shalem Begufo, es decir, su cuerpo sanó, ya dejó de dolerle la cojera del nervio ciático. Shalem Be Mamonó, es decir, su economía resistió, se mantuvo, sus recursos. Y Shalem Be Torato, su sistema de valores también se mantuvo íntegro. Sin embargo, vemos que aunque llegues a ese estado, los problemas no dejan de pasar. Cometemos el error que al buscar para ponerle un nombre, ¿no? La completud espiritual, ya no van a volver a pasar problemas. Todo lo contrario. Porque después de que Jacob llega Shalem completo, ¿qué ocurre? Violan a Dina. Y ocurre la masacre de los shechemitas a manos de Shimón y Levi. Y los problemas no dejan de pasar. Más adelante, en la semana siguiente, todo el sufrimiento con Yosef. Javerín Bejaverot. Alcanzar la completud espiritual no quiere decir que los problemas se dejan de suceder. Van a seguir pasando. Pero ya tenemos más herramientas para lidiar con ellos. Y esto es precisamente lo que hay que pensar. La integridad, el Shelemut y todo no es el fin. No es tampoco un punto de partida. Simplemente es un proceso de refinamiento. La Torah nos enseña que es inevitable comenzar con estrategias inmaduras. Siempre vamos a comenzar con una estrategia, con un plan, incluso con un tema y un para qué. Inmaduros. Todos así hemos comenzado.
No podemos empezar con lo correcto, batallamos y estamos batallando y haciendo ajustes. Tenemos que tomar datos de todo eso para ir cambiando los métodos, ir cambiando las estrategias, las tácticas para obtener resultados distintos, obtener el resultado esperado. Y es necesario enfrentar la crisis donde la realidad nos devuelve precisamente la información de estos errores, porque el objetivo del sistema judío es provocar una transición de fase, es pasar de la lucha reactiva a la iniciativa. Jacob sobrevivió al laboratorio de la vida y emergió como Israel. Que nosotros tengamos el mérito, el koach, la fuerza, y desarrollemos la ética para procesar nuestras experiencias y llegar al resultado que esperamos. Shabbat Shalom Umeboraj, todas las verajot del mundo. Amén, amén. Am Israel Jai.